¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos a QR Bravo TV en vivo hasta las 12. Ay, ay, ay. Bueno, por supuesto que la noticia más impactante de esta jornada, por lo menos la que aparece más comentada, tiene que ver con el mensaje del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, bien digo. Hay que aprenderlo bien, Caruso, ¿eh? Mirá que llegó para quedarse, ¿parece o no? Que tiene que ver con la ayuda un poco más concreta de los Estados Unidos a el presidente Javier Milei. Es este mensaje, es este posteo. No lo vamos a repasar ahora porque yo quiero decirles, estando Hernán Lecher en este programa y con Carlos Heller para analizar la dimensión estrictamente económica, pero sobre todo lo político, no tengo mucha más para decir. Tengo muchas ganas de ir rápido al análisis de Hernán y de Carlos de esto que acabamos de ver y que es muy extenso y tiene mucho para decir. Ahora, quiero que pensemos un segundo sobre cuál es la noticia más importante del día en la Argentina. ¿Es el mensaje del secretario del Tesoro de los Estados Unidos? ¿O es esta? Después de 7 años, Nissan dejó de fabricar vehículos en la Argentina. Este martes salió la última pickup Frontier de la fábrica de Santa Isabel. También se dejó de producir la Renault Alaskan. La automotriz francesa ofició retiros voluntarios a 300 operarios de esa línea de producción que a lo largo de una década representó una inversión de 730 millones de dólares. Claro que están vinculadas, porque el salvataje, entre comillas, de Estados Unidos no es a la Argentina. No es al pueblo argentino, a los trabajadores y trabajadoras de la Argentina. Es a determinado modelo que lo que tiene como consecuencia es esto que acabamos de mostrarle y que es en definitiva lo que más debería importarnos a nosotros. ¿Cuál es el impacto del plan económico que está tratando de salvar Scott Bessent en la ciudadanía, en los trabajadores, en las trabajadoras, en el salario, en el empleo, en las prestaciones del Estado? Por una economía que crece, que recauda mejor y entonces puede darle mejor contención, mejor servicios de salud, de educación a la población. Lo cierto es que, como venimos repitiendo desde QR, me voy a detener, insisto, ahora vamos a analizar puntualmente qué implica ese swap, qué implica esa intervención del Tesoro en contener el tipo de cambio en la Argentina con Hernán Lecher y con Carlos Heller. Pero desde hace varios días venimos insistiendo en QR que es muy simbólico tirando a directamente allá concreto, ya es práctico, que estamos esperando que las noticias lleguen desde los Estados Unidos, que estamos esperando no la palabra del ministro de Economía argentino, la palabra del ministro de Economía estadounidense. Y efectivamente el anuncio, este anuncio, tan esperado por quienes van a hacer mejores negocios en la timba financiera y tan celebrado, es un anuncio que hace el secretario del Tesoro de otro país, de los Estados Unidos, con un equipo económico que se mudó directamente a la Casa Blanca, que se mudó a Washington, y desde ahí quien nos informa no es nuestro ministro de Economía, es el ministro de Economía de una potencia en decadencia como es Estados Unidos. Y eso es un dato muy importante, casi que lo dice todo. Como esta imagen, miren, del presidente Donald Trump con un billete de 1.000 pesos argentinos. No es una imagen real, es una imagen generada por inteligencia artificial, en estos tiempos hay que decirlo, pero es muy fuerte en sí misma, ¿no? Juguemos a esto. Es verosímil. Uno podría creer que si efectivamente el secretario del Tesoro estadounidense dice vamos a comprar pesos, podría aparecer el presidente Donald Trump en su afán de rescatar a su amigo Milei, posando, así como Milei posó con un tuit de Bessent, bueno, el presidente Donald Trump con un billete de la moneda argentina. Está claro que a esta altura, y sobre todo nuestra audiencia, la pregunta, la clave, es lo que reflejó nuestro equipo de producción en la portada del día de hoy, que es esta. Cuando la limón es grande, saben cómo termina la frase, ¿no? Hasta el santo desconfía.
se resume muy bien, en qué tipo de problemas nos está metiendo el gobierno de Javier Milei, no solamente a nosotros, hombres y mujeres, que en este momento, que en este tiempo y espacio habitamos esta tierra, sino hacia futuro, porque el condicionamiento respecto de nuestra política es muy fuerte. A nuestra soberanía en términos generales, nuestros recursos naturales, el sentido de nuestra política exterior, el diseño de nuestras políticas y una cosa mucho más importante, ¿cuál va a ser el eje de las políticas económicas de acá en adelante si se concreta esta sumisión de la política argentina a las decisiones de la política estadounidense? A tal punto que hoy pareciera que nuestra mayor defensa respecto de esto que está por ocurrir, de esto que se está consumando, es la propia oposición dentro de los Estados Unidos. Y entonces empezamos a observar con mucho detalle qué es lo que dice, por ejemplo, la política estadounidense. Volvemos a alguien que ya conocemos tanto como Scott Bessent, Elizabeth Warren, senadora demócrata, que dice, en lugar, por Massachusetts, si no me equivoco, en lugar de utilizar nuestros dólares para comprar pesos argentinos, Donald Trump debería ayudar a los estadounidenses a costear la atención médica. Y cita el posteo del secretario del Tesoro, Scott Bessent. Pero además, ayer vimos, también hasta desde los integrantes del aparato cultural de Estados Unidos empiezan a opinar sobre estos temas. En este caso, vamos con un economista, antes de Don Winslow, que ya lo empezamos a conocer como un autor bestseller estadounidense. Miren este economista, Brad Setzer. Miren lo que dice, ¡wow! ¿Y qué? Para eso hoy compramos directamente pesos argentinos, lo cita a Bessent. No es el mejor uso de los fondos de estabilización financiera, que ahora se debería llamar Fondo Argentino de Estabilización. Es decir, está diciendo, los recursos de ese Fondo de Estabilización Financiera se va a utilizar directamente para sostener a la Argentina. Y ahora sí, Don Winslow, un escritor, parte de la industria cultural estadounidense, vendedor de grandes de bestsellers. Querida Argentina, lamento que tu presidente sea un imbécil. Y no puedo creer que el actual presidente de Estados Unidos, también imbécil, le haya dado a tu imbécil 20.000 millones de dólares de impuestos de estadounidenses trabajadores. Ambos son unos payasos. Y cita a Milei en ese cumplir su fetiche adolescente del Movistar Arena. Pero además también el propio New York Times, uno de los diarios más importantes de Estados Unidos, hace una observación muy importante. Recién le decíamos, ¿el salvataje es para la Argentina o en realidad para algunos actores específicos que están actuando en la Argentina? Grandes inversores esperan ganancias inesperadas del rescate de Trump a Argentina. Estados Unidos finalizó un salvavidas de 20.000 millones de dólares para Argentina que beneficiará a los aliados del secretario del Tesoro, Scott Bessent. ¿Cómo? Y miren estos párrafos donde da más detalles todavía. Pero la decisión del gobierno de rescatar la economía argentina está generando inquietud acerca de si el verdadero objetivo es ayudar a los ricos inversores cuyas apuestas en Argentina podrían flaquear si su economía se hunde. Estos esfuerzos se han visto complicados por el hecho de que importantes fondos de cobertura, incluidos aquellos dirigidos por amigos del señor Bessent, podrían beneficiarse financieramente de un alivio económico en Argentina. Fondos de firmas de inversión como BlackRock, Fidelity y PIMCO tienen fuertes inversiones en Argentina, al igual que inversores como Stanley, Druckenmiller y Robert Citrone, quienes trabajaron con el señor Bessent cuando éste invirtió para George Soros. Es decir, que no solamente sería un salvataje a un modelo, a un sentido de políticas que lleva adelante Milei, que benefician geopolíticamente a los Estados Unidos, ya vamos a entrar en detalles, sino que además hay nombres y apellidos, socios o amigos, timberos del secretario de Tesoro estadounidense que pusieron en Argentina, que compraron bonos y ahora se los están queriendo rescatar para que no pierdan guita. Es una situación muy porno. Tan pornográfico como que el presidente argentino, ya hay que aclarar, ¿no? Y el ministro de Economía argentino respondieron en la red social X a un anuncio que hace para la Argentina el secretario del Tesoro estadounidense en inglés. En inglés. Estábamos en la producción, Hernán Lecher nos dijo, che, hay una entrevista a Scott Bessent que hay que pasarla, tenemos que revisarlo.
Entonces estamos todos muy ansiosos por conocer qué dice el secretario del Tesoro estadounidense. Y la pregunta en la producción es, che, ¿quién sabe mejor inglés? Porque para enterarnos de las cosas que nos van a impactar directamente en nuestra vida cotidiana, tenemos que conocer el idioma en el que hablan los verdaderos dueños de la economía argentina. Y el presidente y el ministro de Economía argentinos responden en inglés. Nunca vimos una situación igual, tan inédito como la intervención de Estados Unidos sobre la Argentina. Una intervención, sería la quinta intervención de estas características que hace Estados Unidos directamente sobre una moneda extranjera. Las 4 oportunidades anteriores fueron o por crisis sistémicas económicas con el euro, con el yen, o por catástrofes naturales como el tsunami. Acá es para sostener un plan económico ya vencido de un presidente que mientras todo se hunde en la cubierta del Titanic juega a ser rockstar, como lo hizo en el Movistar Arena. Hay un pequeño problema en todo esto, en toda esa cuenta que hace, esa caracterización, ese diagnóstico que hace Scott Bessent, que ahora, insisto, vamos a analizar quirúrgicamente con Hernán Lecher y con Carlos Heller. Hay un pequeño detalle. En ese sentir que todo lo puede el gobierno estadounidense y el propio Scott Bessent, hay algo que no va a poder controlar, que tiene una fecha y un protagonista. Es el 26 de octubre y el protagonista es el pueblo argentino, que va a ir a votar. ¿Influido por qué? Por la alegría de los bonistas, por la alegría de las acciones que subieron. Eso sí, sube como gas de buzo, ¿no? O influido por lo que le está pasando en su propia vida cotidiana. En esa historia que para nosotros es la historia más importante. En esos despidos de esa fábrica que después de 7 años, fábrica de automóviles que se va de la Argentina, que deja de fabricar en la Argentina. Que genera despidos, que genera menor ingreso para las familias. Si las familias ganan menos, consumen menos. Y el zapatero de la ciudad vende menos zapatos y el panadero también. Y esa cadena que ya conocemos, que nos lleva a un deterioro muy importante. Pero que puede tener grandes ganadores, los amigos de Bessent. Bueno, no va a poder controlar como quiere las elecciones del 26 de octubre, porque el presidente argentino, vaya a donde vaya, no puede hacer campaña. No puede hacer campaña en la provincia de Buenos Aires. En La Matanza, seguro que no, corazón del peronismo. Pero cuando va a provincias aliadas como Mendoza, tampoco puede hacer campaña. Y vuelve a tener que suspender una caminata. Mira lo que pasó hoy, en la Mendoza aliada del presidente Javier Milei. No necesita doblaje. Lo que pasó en Mendoza y lo que otra vez evitó que el presidente Javier Milei hiciera esa caminata. Ya no son las calles, que dice el presidente nunca le importaron, no son las redes sociales porque viene perdiendo la pelea digital, le queda el megáfono. El megáfono en 2 o 3 cuadras a la redonda de donde se hospeda en cada provincia, en cada ciudad que va de todo el país. Estamos en tiempos en los que aparentemente tenemos que aprender inglés para saber qué será de nosotros y por eso la producción muy rápida de Reflejos se preguntó si cuando Milei decía que quería volver a comienzos del siglo XX y que ese era el momento de esplendor de la Argentina, se refería a esto que se retrató tan perfectamente, tan acabadamente en el final de La Patagonia Rebelde. Pejeros de 140 a 100 pesos. Cocineros de estancia de 160 a 120 pesos. Arrieros por día de 25 a 12 pesos. Estos salarios reemplazan a los del anterior convenio que queda definitivamente derogado. El recuerdo de vuestra actuación en la Patagonia perdurará en la memoria de sus habitantes como enseñanza de lo que son capaces los hombres inspirados en el cumplimiento del deber y en la grandeza de la patria. Amigos! For he's a jolly good fellow, for he's a jolly good fellow, for he's a jolly good fellow, and so
Algo muy importante para cerrar nuestra presentación del programa de hoy, todo esto que estamos describiendo es una noticia en desarrollo, esto está en disputa. Ayer otra jornada en el Congreso Nacional donde la política le pone frenos, donde la política tiene algo para decir respecto de las políticas de Javier Milei. Uno se pregunta si eso que está pasando en el Congreso, a esta hora, no debería estar ocurriendo, por ejemplo, en los principales referentes económicos de los espacios o de los partidos que de verdad se oponen a la entrega de soberanía que tiene entre manos Milei junto con Trump. E inmediatamente dar en una mesa definiciones concretas sobre lo que está pasando. Definiciones concretas que se metan de lleno en el sentido de la elección del próximo 26 de octubre. Lo de Spert, observar cómo entran a su casa para un allanamiento, puede ser parte del entretenimiento político, pero de alguna manera lo de Spert tiene que ver con esto de fondo. Esta es la discusión. Esta es la discusión. Veremos de qué manera reacciona esa política que en el Congreso viene mostrando el camino. Veremos qué pasa respecto de esto que está pasando con Estados Unidos y eventualmente si todos los espacios que le dicen que no a Milei en alguna de esas políticas, cuando aparece Estados Unidos dicen, y no sé si no me gusta tanto. Pero insisto, todo esto está en disputa, todo esto está en desarrollo, no hay nada terminado, no hay nada acabado. Sí es tiempo de algún despertar. Arrancamos QR, como siempre, con las voces del día.